San Juan capítulo 14, versículo número 16 y versículo número 17. Leemos la escritura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La iglesia grita: amén. Todos ahí, ¿cierto? Denme una señal, por favor. Gracias. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Levante sus manos, todo el mundo con su Biblia levantada, lo más alto que pueda. Padre, gracias. Esta es tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y hoy te pedimos que nos hables. Habla a tu iglesia. Espíritu Santo, quita toda distracción, todo aquello que quiera impedir que tu palabra sea predicada, y enseña a tu iglesia. Abre el corazón de tu pueblo, y que esta palabra, Señor, desate tu gloria en esta noche. Desate tu presencia, tu mover, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tome su lugar, por favor. Desocupe sus manos y vamos a levantar un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Wow, 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 wow. Él merece un aplauso verdadero. Vamos. Levante su mano y diga conmigo: el Espíritu Santo. Oh, más fuerte, vamos, fuerte, un poco más fuerte. Diga: el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Este principio lo vamos a mencionar durante el transcurso de muchos viernes, hasta que sea una revelación en ti. Repita conmigo nuevamente: el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Todos los que están aquí han oído hablar muchísimas veces del Espíritu Santo. Los católicos hablan del Espíritu Santo, los brujos hablan del Espíritu Santo, la gente habla del Espíritu Santo, los cristianos hablamos del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿conocemos al Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? Muchos tienen información, muchos tienen conceptos, hipótesis, definiciones, y por esto tienen ideas erróneas de quién es el Espíritu Santo. Algunos dicen que Él es una fuerza impersonal, otros dicen que es una energía, un ser inerte. Otros dicen: pastor, el Espíritu Santo es una paloma, es una tórtola. Otros dicen que es un objeto, que es una cosa. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, que es la máxima autoridad sobre todas las cosas, ella nos va a revelar con precisión y de manera minuciosa quién es el Espíritu Santo. Jesús, en Juan capítulo 15, en el verso 26, Él dice: pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Levante su mano, diga conmigo: el Espíritu de verdad. Y luego dice: el cual procede del Padre, Él, persona, dará testimonio
acerca de mí. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una energía, no es un ser inerte. El Espíritu Santo es una persona. No lo creyeron. Vamos a hablar con aquí, no sé si quién comió por acá, levante la mano. Gracias. El Espíritu Santo no es un ser inerte, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. ¿Quién lo cree así? Levante su mano. Entonces repita conmigo: el Espíritu Santo es una persona. Él es una persona divina. Es una persona distinta al Padre y al Hijo, pero los tres son uno, dice la Escritura. No es algo, sino alguien. Incluso cada vez que Jesús habló del Espíritu Santo, no se refirió a Él como eso. Cuando hablaba del Espíritu, Él decía el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, podemos encontrar evidencia en las Escrituras de que Él es una persona. Pero antes de soltarte esa revelación, entienda esto, por favor. Antiguamente, el Espíritu Santo no vivía dentro de las personas. En el Antiguo Testamento usted encuentra, por ejemplo, eventos de que el Espíritu Santo venía sobre alguien específicamente, con propósitos específicos y con misiones específicas. Cuando tomaba una persona, cumplía un propósito, pero luego se retiraba, dice la Escritura. No vivía dentro de ellos, porque en el Antiguo Testamento la gente no había nacido de nuevo. Así que venía de tiempo en tiempo. Sansón, ¿quién se acuerda de Sansón? Levante la mano. ¿Qué pasaba cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón? Una fuerza tremenda lo tomaba. En una ocasión la Biblia registra que con la quijada de un asno mató a 1000 soldados enemigos. Tomó una puerta gigante principal de una ciudad y se le echó en sus hombros. Mató a un león con sus propias manos. El Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, dice que profetizó con los profetas. Pero solo era mente temporal. Venía, cumplía el propósito y luego se retiraba. Venía, cumplía un propósito y luego se retiraba. Cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio de Jesús en la cruz abrió un nuevo tiempo para nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque ahora el Espíritu Santo no venía únicamente sobre nosotros. Ahora el Espíritu Santo viviría dentro de nosotros. ¿Quién se alegra por eso? Levante su mano. Sacuda. No lo toques, sacúdalo, por favor. Y dile: el Espíritu Santo vive dentro de ti. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Mira al que está a tu lado a ver si es verdad. Algunos ya no son templos, son otra cosa. Pero bueno, lo importante es que el Espíritu Santo habita allí. Entonces levante su mano, diga conmigo: el Espíritu Santo. No, vamos más fuerte. El Espíritu Santo no es algo, es alguien y vive dentro de mí. Quien lo cree me dice un amén. Entonces Él es una persona. Ahora vive dentro de nosotros. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo es una persona? Porque la Biblia va a enseñarnos que Él tiene los atributos de la personalidad. ¿Cuál? Él tiene intelecto, Él tiene sentimientos y emociones, y Él tiene voluntad. Levante su mano, por favor. Levante su mano. Si no tiene la derecha, la izquierda, levante algo, por favor, y diga conmigo: intelecto. Más fuerte, Uruguay. Intelecto, emociones y voluntad. ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Intelecto, emociones y voluntad, los atributos de la personalidad. Hablemos un poco del intelecto. En 1 de Corintios, en el capítulo número 2, en el verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiere decir que Él tiene la capacidad de pensar, Él tiene la capacidad de razonar, puede comprender, puede elaborar, Él puede revelar, porque el Espíritu Santo tiene intelecto. Ningún hombre entiende a Dios y ni sabe cómo es Dios, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. ¿Cuántos lo creen? Ahora, hay algo interesante. ¿Cómo ayuda esta parte del Espíritu Santo a nosotros los creyentes? Reciba esto, por favor. Reciba esto. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios y Él nos comunica la voluntad del Padre. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: el Espíritu Santo conoce a Dios y Él me comunica su voluntad. Ahora, aquí estamos comenzando a ver la importancia de tener una relación con Él. Estamos comenzando a recibir que necesitamos relacionarnos con Él. Imagínense un cristiano sin relación con el Espíritu Santo. Si Él es quien revela la intención del corazón de Dios, si Él es quien comunica la voluntad del Padre, ¿cómo un cristiano sin relacionamiento con el Espíritu Santo puede tener dirección? ¿Cuántos creyentes dentro de la iglesia que están ciegos? Y no porque tengan problemas en sus ojos, sino porque no tienen claridad de visión. No saben lo que Dios quiere y caminan a tientas en su vida, y por eso improvisan. Por eso, cuando toman decisiones, tienen temor de decidir, tienen miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con el Espíritu Santo. Pero cuando tú tienes comunión, coinonía, te relacionas, intimas, hay una relación estrecha, directa, diaria, cotidiana, relacional, de todo el tiempo, no esporádica. Él trae la voluntad del Padre, la comunica a tu corazón y te permite vivir una vida con propósito. El Espíritu Santo. ¿Quién recibe esto? Levante su mano, levante su mano. Voy a declarar la palabra. Levante su mano derecha al cielo. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo va a traer a tu corazón la decisión correcta para seguir adelante. ¿Quién recibe eso? Vamos, levante su mano al cielo. Ya no estoy enseñando, ahora estoy declarando la palabra. El Espíritu Santo te va a revelar lo próximo que viene. No entrarás a una etapa siguiente a ciegas. No, el Espíritu de Dios te va a dar revelación de lo que Dios quiere, y vas a vencer, y vas a ser exitoso, vas a prosperar, vas a crecer y vas a ser bendecido en el nombre de Jesús. Reciba. A su nombre. El Espíritu Santo me guía a tomar decisiones sabias. Por ejemplo, ¿cuántos saben que la Biblia no dice con quién casarnos? ¿Quién sabía eso? Levante la mano. ¿Nadie? Bueno, sépalo hoy entonces. Levante la mano los solteros, por favor. Hay bendición para ustedes en esta noche. Pero escuchen, el Espíritu Santo, la Biblia no dice con quién casarte. Bueno, voy a buscar en la Biblia a ver con quién me debo casar. Y la Biblia no te va a decir con quién debes hacerlo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Pero cuando tienes relación con el Espíritu Santo, Él sí te va a direccionar. Escuche esto, por favor. Quizás le estoy hablando a una joven aquí, o a un muchacho que está perdidamente enamorado y está preguntándose: Señor, ¿esta es la sierva que tú tienes para mí? Señor, ¿será que este es el muchacho que tienes para mi vida? Entienda esto: el Espíritu Santo te guía a tomar decisiones sabias. Él te va a ayudar a elegir la persona correcta. Es obvio, va a usar la Escritura, porque la Escritura revela las características, por ejemplo, de una mujer de Dios.
Y usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, que para poder relacionarte con una mujer, dice, la mujer sabia edifica su casa. Así que el Espíritu Santo debe decir, ok, tienes que buscar una mujer sabia. La mujer es sujeta a su esposo. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a direccionar para elegir correctamente. Por ejemplo, la Biblia no te dice cómo tomar un negocio, cómo elegir una carrera universitaria. La Biblia no te expresa, elige administración o psicología, no sé, o arquitectura. No, pero el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Yo no sé si usted acaba de escuchar eso. El Espíritu Santo que vive dentro de ti te va a dar sabiduría para elegir correctamente y no pisar en falso. ¿Quién está recibiendo eso? Levante su mano. A su nombre. Él te ayuda a elegir amistades, te ayuda a elegir, a sembrar en tierra buena, porque Él tiene intelecto. Incluso nos ayuda a discernir lo espiritual de lo natural. Nos da capacidad de discernir lo que edifica, lo que parece bueno pero engaña. Allá en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 13, la Biblia dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Levante una vez más su mano derecha y diga conmigo: el Espíritu Santo, suba un poco de volumen, el Espíritu Santo también tiene emociones y sentimientos. Repítanlo, por favor. Toca a alguien que esté cerca y dígale: el Espíritu Santo tiene emociones, tiene sentimientos. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Por ejemplo, que el Espíritu Santo ama, que el Espíritu Santo se puede entristecer, que el Espíritu Santo puede enojarse, que el Espíritu Santo siente. Y eso habla de que Él es una persona. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de eso? Que sus emociones no lo debilitan, lo hacen cercano a nosotros. Escuchen esto: sus emociones no lo debilitan, lo hacen cercano a nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan 14:16, que Él es el consolador. Y esa palabra consolador es una palabra hebrea que es paracleto. Y paracleto significa uno que le da soporte a otro. Por cuanto Él siente y Él tiene emociones, entonces Él tiene la capacidad de ayudarme, de sostenerme, de ser un soporte para mí. Cuando estás angustiado, cuando estás abatido, cuando estás confundido y no sabes qué hacer, cuando estás atravesando un momento adverso y no sabes cómo salir de allí, cómo superar esa situación que estás enfrentando, cuando hay una pérdida o cuando hay un tiempo de confusión, Él es quien vive dentro de ti y te da el soporte necesario para que permanezcas, no caigas, sino te levantes en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Levante su mano, diga conmigo: Espíritu de Dios. Grita, diga: Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, en Efesios capítulo 4, en el verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa palabra contristar significa doler, entristecer. Pero véanlo de esta forma, con este ejemplo. Yo quiero 2 obreros, por favor, que me colaboren. Lucas, vamos. Pastor Maza, si puedes también. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: el Espíritu Santo. Oh, más fuerte, el Espíritu Santo. Presta atención. Hay un texto en la Biblia y Jesús está a punto de ser bautizado.
Juan el Bautista lo está recibiendo. Y Juan, cuando mira a Jesús venir, dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar o atar sus sandalias, la correa de sus sandalias. Pero Jesús dice: es necesario que la escritura se cumpla. Y se bautiza dando ejemplo. Pero allí hay un cuadro extraordinario, señores. Cuando Jesús baja las aguas y es bautizado, dice que el cielo se abre. ¿Quién se acuerda de eso? Levante su mano. El cielo se abrió y se escuchó del cielo una voz, la voz del Padre, diciendo lo siguiente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero la Biblia dice que también el Espíritu Santo descendió en forma de una tórtola, de una paloma. Y dice que se posó sobre Jesús. Levante su mano, diga conmigo: sobre Jesús. No, más fuerte: sobre Jesús. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Allá hay una revelación y una manifestación ¿de quién? De la Trinidad. El concepto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto bíblico como tal es revelado en este panorama extraordinario. Ahora, vean esto así, por favor. El Espíritu Santo descendió y se posó sobre él. En este tiempo él vive ¿dónde? ¿Dentro o sobre? Vamos a ver si son buenos estudiantes en Montevideo. ¿Vive dónde? ¿Dentro o sobre? El que me diga, le gasto un chivito hoy en el nombre de Jesús. Tiene su cena asegurada, hermano. ¿Dónde vive él ahora? Diga conmigo: dentro de mí. ¿Dónde está? Pero también está sobre mí. Sobre mí como un río con poder, y dentro de mí como una fuente que me alimenta. Pero escuchen esto, por favor. Imagínense si en este tiempo el Espíritu Santo solo estuviera sobre nosotros y se manifestara como una paloma. Todos tuviéramos una palomita aquí en nuestro hombro derecho, y usted iba al supermercado y la paloma allí. Iba a comprar allá, no sé, unos víveres para la casa y la palomita allí. Pastor Pablo, cuando tu esposa te diga: Pablo, saca la basura, saco la basura. Este hombre es muy sujeto, hermanos. Gloria a Dios. Aprendan, caballeros, por favor. Los hombres acostumbramos en ocasiones, no sé qué, hay como un asunto, un dilema con las mujeres, que nos ven ocupados haciendo algo, ¿sí o no, Pastor Samuel? Y estamos, no sé, en alguna tarea, y por allá se les antoja de repente, no sé, parece que una voz les hablara: Javier, saca la basura. Y usted dice: gloria a Dios, tengo el Espíritu Santo dentro, hay dominio propio. Tengo que terminar, esto es para mañana, esta es una tarea importante, pero hay que sacar la basura. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo dentro, ¿cómo responde? Estás loca, mujer, estoy ocupado, déjeme trabajar, ¿qué te pasa? No seas cansona, hija del diablo, bruja. Pero el Espíritu Santo, escúcheme, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos da el poder para reaccionar correctamente. Pero imagínese que él estuviera acá. Es un ejemplo, la Biblia no lo dice, pero es una ilustración. ¿Cómo hablarías en un momento de desacuerdo con tu esposa? Hablarías muy suave, ¿cierto, Pastor Pablo? Para no espantar ¿a quién? La paloma, para que no se vaya. Quiero que entienda esto. Imagínese cuando alguien te critique dentro de la iglesia o hable mal de ti y tú te enteras, pero tú sabes cómo responder, porque la paloma se puede ir. Hablas correctamente, hablas con mucha ética, con mucha suavidad, respondes de manera correcta. No eres, no sé, una persona precipitada, porque cuidas que no se vaya. Hay un problema en la iglesia, y es que no somos conscientes del Espíritu Santo dentro.
Y por eso hay mucha gente que habla mal del hermano, que murmura de muchos, que critica a los otros, pero no se da cuenta que el Espíritu Santo vive ¿dónde? Dentro de ellos. Y pasa lo que el apóstol Pablo acaba de decir: no contristéis al Espíritu Santo, no ofendan al Espíritu Santo. Y yo quiero que la iglesia entienda esto. Cuando tú tienes conciencia de que el Espíritu Santo vive dentro de ti, tú eres el templo del Espíritu, entonces la obediencia para ti no es un requisito, Señor. La obediencia para ti no es un requisito, señora. Tú no haces las cosas por hacerlas, porque te toca. Para ti es un placer, es un gozo, es un deleite profundo vivir de acuerdo por Dios y con Dios, porque hay alguien dentro de ti que te alinea a la voluntad del Padre. Y vives la palabra, vives el evangelio, obedeces, respondes correctamente, perdonas. Dile al que está a tu lado: cuida al Espíritu Santo. Aquí tenemos una paloma. Tranquilo, siéntate. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Señor me dice que aquí hay mucha gente que lo ha contristado. Sí, hay muchos cristianos que lo han contristado. Tienen odio en su corazón. No has perdonado a tu ofensor. Vives desordenadamente, vienes a la iglesia, adoras, pero cuando sales de aquí vives una vida desordenada. Cantas los viernes en el gran mover del Espíritu y vienes y lo glorificas, pero usas tu boca para, no sé, maltratar a tu esposa, gritar a tus hijos, igualarte con tu jefe en el trabajo. Y salen un resto de cosas. Y el Espíritu Santo está hablando hoy a la congregación. El Padre está hablando a la iglesia en esta noche. Y es necesario cuidar el corazón del Espíritu Santo. Y alguien dirá: pastor, ¿no es el Espíritu Santo quien me cuida a mí? ¿No es el Espíritu Santo quien debe cuidar de nosotros? Sí, pero recuerde, Él es una persona. Y se contrista, se entristece, se apaga. No contristes al Espíritu Santo. Cristiano que estás aquí, creyente que estás aquí, mujer de Dios que estás aquí, no ofendas al Espíritu Santo. Cuida su corazón. Apártate de aquellas cosas que te están robando el tiempo para Él. Cuánto entretenimiento, cuántas horas que inviertes distrayéndote y lo ignoras. Ya no lo buscas en las mañanas, ya no lees la escritura, ya no tienes comunión con Él, ya no te sientas a hablar, ya no tienes un altar familiar en casa donde te relacionas y platicas con Él. El Espíritu Santo está clamando a gritos tu amistad. Y dice el Señor: he preparado eventos, he preparado circunstancias, he preparado sucesos, he preparado eventualidades para hacerte entender que necesitas mi Espíritu, que no puedes vivir independientemente de mí, que me necesitas para poder caminar, para poder obedecer, para poder seguir. Necesitas de mi Espíritu. Levante su mano y diga conmigo: Espíritu Santo, sin ti no puedo. Grítalo por favor: Espíritu Santo, yo te necesito. Así que tiene intelecto, tiene emociones. Y termino por esta noche. El Espíritu Santo tiene voluntad. Levante su mano y diga conmigo: Él quiere guiarme en el propósito de Dios. Otra vez diga: Él quiere guiarme en los propósitos de Dios. Termino con esto. Muchas veces la guía del Espíritu Santo será una puerta cerrada. Escucha esto, por favor. Estamos acostumbrados de que las bendiciones siempre son favorables, porque nos gusta el favor.
y queremos que Él haga las cosas como nosotros creemos o como nosotros nos parece. Él tiene voluntad y Él quiere guiar a la iglesia, pero muchas veces esa guía será una puerta cerrada. Dios responde de 3 formas a través del Espíritu Santo: sí, no y espera. Cuando el Espíritu Santo dice sí, no hay diablo que pueda detener la orden que Él dio. Cuando el Espíritu Santo dice sí, no hay humano que pueda intervenir en su soberanía. Pero a nosotros nos gustan los sí de Dios. Nosotros nos gusta que Dios apruebe todo lo que pedimos, que Dios responda todas nuestras oraciones. Pero el Espíritu Santo muchas veces te va a decir no, y el no de Dios preserva. El no de Dios cuida. El no de Dios es seguridad, es un puerto seguro. Y la iglesia debe entender que si quiere relacionarse con el Espíritu Santo y quiere ser guiado por Él, debe estar dispuesto a escuchar el no rotundo del Señor. Unos años atrás, atravesamos una situación muy fuerte con mi familia. Estábamos en una iglesia en Colombia, el Pacífico, el Pacífico de Colombia, y era una iglesia muy difícil. Todos eran morenitos, todos eran morenitos, no habían blanquitos. Así que cuando nos miraban a nosotros entre morenitos era un poco difícil asimilar todo. Pero una iglesia difícil, hermanos. Una iglesia que no lograba sostenerse, de pocos recursos. Una iglesia que no pasaba nada. La crisis financiera en ese lugar era terrible, terrible. Y hablamos con Dios junto a mi esposa, y solo teníamos la niña grande. Marian tenía 8 meses. El agua de allí no era potable. Teníamos que sacar agua de ¿cómo se dice acá? De esos pozos subterráneos. Y teníamos que sacar agua de ese pozo subterráneo. Cuando descendía el recipiente para alar el agua, salía más larva que agua. Así que teníamos que buscar la forma de cómo purificar el agua. Y Marian se infectó uno de sus oídos, 8 meses. El oído se le puso así, hermanos, terrible. Y yo le dije a mi esposa: llamamos al pastor y nos vamos de este lugar. Este no es nuestro lugar. Esta no es la voluntad de que nosotros estemos, la voluntad de Dios de estar en este lugar. Vámonos. Mi hija se enfermó, mi esposa se cayó, tuvo un problema en su columna. Pasaron un resto de situaciones terribles. Y dije: Espíritu Santo, nos vamos. Espíritu Santo, no vamos a continuar en esta iglesia. No soportamos más esta situación. Y de repente, una madrugada, estábamos clamando con mi esposa y el Señor habló a mi espíritu. Y fue tan fuerte su voz que me dijo así: no salgas de aquí. Yo dije: Señor, pero no están las condiciones para seguir en esta congregación. No tenemos recursos. Mira cómo está mi esposa, mira cómo está mi hija. No salgas de aquí. Y recuerdo lo que el Señor le dijo a Moisés. Moisés estaba hablando con Dios diciendo: Señor, mira este pueblo tan terrible, no vamos a llegar a ningún lado. Y el Señor le dijo: hey Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Pero antes de eso, Dios le había dicho a Moisés que le iba a dar un ángel. Te daré mi ángel y el ángel te va a acompañar y te va a introducir en la tierra prometida. Y él dijo: no, Señor, no quiero ángel, quiero tu presencia. Cuando Dios me habló a mí de no salir de ese lugar y escuché su voz, Dios comenzó
a transformar la circunstancia adversa que estábamos viviendo y comenzó a abrir fuentes de provisión continua. La iglesia creció, la iglesia prosperó, Dios trajo gente bendecida a la congregación y se convirtió en uno de los lugares más provisorios para la gloria de Dios. Cuando Dios te dice no, mantente ahí. Deja. El no de Dios duele. El no de Dios en ocasiones no es bueno. El no de Dios es un puñal al corazón. Pero el no de Dios te preserva, te cuida, te capacita y te prepara para un mejor tiempo. Recibe esta palabra en esta noche. Levante su mano, por favor. Levante su mano y diga conmigo: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Quien lo cree así, levante su mano. Toca a la persona que está a tu lado y dile: Él quiere ser tu amigo. Vamos, dile: Él quiere ser tu amigo. Él quiere tener una amistad contigo. La pregunta es: ¿la iglesia quiere tener una amistad con el Espíritu Santo? La pregunta es: ¿el altar quiere tener una amistad con el Espíritu Santo? La pregunta es: ¿los pastores quieren tener una amistad con el Espíritu Santo? Él es la vida de la iglesia. El Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Ponte de pie.